Transformando mi carácter. Así titula la serie, Transformando mi carácter. Y esa serie tiene obviamente una temática, y el tema que estamos en este momento contestando y viendo es cómo hacer cambios radicales en mi vida. Cómo hacer cambios radicales en mi vida. Compartí con ustedes las semanas anteriores un versículo inicial. Y el versículo que compartí con ustedes es Romanos 8:29. ¿Qué tal si me acompañan y vamos a mirar Romanos 8:29? Ese es un pasaje que nos está mostrando que Dios tiene una meta para nosotros. Hay una meta espiritual. Y esa meta espiritual nosotros la enseñamos en esta iglesia hace muchos años. Es más, esta es una de las razones por las cuales también nosotros enseñamos la base número 3, que es una base que empezamos en el día de ayer, descubriendo mi misión en la vida. La meta que tiene nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Miren lo que dice Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Yo quiero que usted siga leyendo este versículo vez tras vez, porque este versículo, si nosotros lo leemos con un corazón dispuesto, con una mente abierta y dejando que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, este versículo va a guiar todos los días de nuestra vida, porque este versículo nos está recordando que Dios quiere que nosotros nos parezcamos a su Hijo Jesucristo, que cada hora de mi vida, cada día de mi vida, cada mes de mi vida, cada año de mi vida, yo tengo que parecerme más a Jesús. Y en la medida en que vayan pasando los años, tiene que haber una transformación. Es decir, yo tengo que ir cambiando a medida que pasan los años. Así como físicamente vamos cambiando a medida que pasan los años, externamente se ven los cambios a medida que pasan los años, espiritualmente es igual. A medida que pasen los años, tiene que operar una transformación en mi vida. Y esa transformación la Biblia lo llama de muchas maneras: crecimiento espiritual, madurez espiritual, cambios, transformación. Y el término que estamos usando es transformación. Porque la palabra transformación, que viene de la metamorfosis, ese griego metamorfosis, es un cambio radical, es un cambio extremo. Entonces, por eso estamos usando el título Transformando mi carácter. Y hablando de carácter, estamos hablando de todas aquellas cosas que hemos aprendido a lo largo de la vida. Hábitos, vicios, malos comportamientos, todo lo que hemos, y los buenos comportamientos, por supuesto, todo eso ha formado nuestro carácter. Eso ha formado nuestro carácter. Y nosotros nos estamos contestando una pregunta. Ya contestamos otra, pero esa está en las 2 predicaciones anteriores para que las escuchen. Pero en el momento estamos contestando una pregunta: ¿cómo hacer los cambios difíciles de nuestro carácter? ¿Cómo los hago? A veces nos enseñan mucho el qué, pero no nos dicen el cómo. En esta iglesia nos interesa mucho que usted aprenda el cómo hacerlo. Entonces ya hemos dicho 3 cosas. ¿Cómo hacer esos cambios difíciles? Número 1, un cambio radical empieza con una nueva forma de pensar. Eso fue lo primero que vimos. Segundo, dijimos que un cambio radical exige el aprendizaje de la verdad. Yo necesito conocer de la Biblia, yo necesito conocer de su palabra. Por eso hoy en día es muy importante que estemos totalmente seguros y convencidos que en la iglesia donde yo estoy se me esté enseñando palabra de Dios. Porque hay muchos lugares que dicen ser cristianos, pero realmente no se enseña casi palabra de Dios. Está más enfocado en emociones, está más enfocado en historias, pero no está enfocado en una formación de la palabra con los creyentes. Número 3, también dijimos que un cambio radical exige hacer limpieza. Yo tengo que empezar a detectar qué cosas hay en mi vida que a mí mismo no me gustan, que a los que están a mi alrededor no les gusta, y por supuesto que a Dios no le gusta.
Entonces, cuando yo empiezo a identificar esas debilidades de carácter, esos defectos de carácter, esas conductas no agradables delante del Señor, yo tengo que empezar a hacer un plan de acción para ver cómo es que yo voy a trabajar en esas debilidades de carácter. Debilidades que las convierta en fortalezas. Porque yo tengo que convertir las debilidades en fortalezas. Repito, eso está en la predicación que estamos subiendo en nuestra serie en la página web de nuestra iglesia. Hoy vamos a ver nuestro cuarto punto. Teresa ya hizo una oración, ya nos llevó ante la presencia del Señor para orar por esta palabra, así que yo voy a entrar de una vez a compartir nuestro cuarto punto. Nuestro cuarto punto que estamos contestando, ¿cómo hacer los cambios radicales en nuestra vida? Número 4, un cambio radical exige la ayuda de una comunidad sincera. Repito, un cambio radical exige la ayuda de una comunidad sincera. Yo quiero decirles, a modo de introducción, que en el día de hoy hay algunas cosas en nuestro carácter que nunca van a cambiar si seguimos intentando cambiar solos. Hay cosas en que nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos de otras personas para poder cambiar. Por eso la importancia de una comunidad. Por eso la importancia de venir a la iglesia. Por eso quiero felicitarlo en esta mañana, que fielmente ha tomado el propósito este año de congregarse, de no faltar los fines de semana, porque el estar en una comunidad, yo voy haciendo amistades, yo voy conociendo a otras personas, porque yo necesito de otros, yo necesito de una iglesia, yo necesito de una comunidad. Entonces, debemos de entender que no fuimos creados, eso lo vimos hace algunas semanas atrás, es más, el año pasado vimos una serie que somos una iglesia con propósito. Y al decir que somos una iglesia con propósito, uno de esos propósitos es que Dios nos creó para estar en comunidad, para tener compañerismo, para tener comunión. Y de eso estuvimos hablando el año pasado. Entonces, pero hoy voy a hacer un énfasis mayor. Más que una comunidad grande que la necesito, claro, para esto, yo necesito de una comunidad pequeña. Yo necesito de un grupo pequeño que sea totalmente auténtico, donde yo me pueda apoyar de otras personas. A esos grupos pequeños lo podemos llamar en nuestra iglesia, tiene muchos nombres, dependiendo del propósito que persigamos, los llamamos células, los llamamos rebaños, los llamamos grupos de conexión, los llamamos grupos pequeños. Y una de las cosas que tengo que entender es que hay problemas en nuestra vida que yo tengo que enfrentar, pero no solo, sino en equipo. Es más, hablando de la familia, yo necesito una familia. Ese es mi primer grupo pequeño primario, mi familia. Yo necesito de mi familia. Y por eso, cuando hablamos en términos espirituales, yo necesito de un grupo pequeño, pero no de cualquier grupo pequeño. Yo necesito de un grupo pequeño saludable, así lo llamamos en nuestra iglesia. Ya les di otros nombres, pero el nombre oficial de nuestros grupos en nuestra iglesia es grupos pequeños saludables. Un grupo pequeño donde tú puedas ser sincero, donde puedas hablar de las áreas de tu vida donde eres débil, donde puedas hablar de tus defectos, donde puedas hablar de tus pecados, donde puedas hablar de tus tentaciones, donde puedas ser abierto con otras personas. Ahora, por supuesto que eso no se puede hacer en cualquier grupo. Eso hay que hacerlo en un grupo pequeño, pero que sea auténtico. Un grupo donde todos estamos persiguiendo lo mismo, donde nos vamos a ayudar los unos a los otros. Entonces, yo ya les he dicho muchas veces que los cambios de carácter no se logran de la noche a la mañana. Esto es todo un proceso. Y es un proceso que dura toda la vida, toda la vida, toda la vida. Yo llevo ya unos 35 años y sigo trabajando en problemas de carácter. Sigo trabajando en mi vida. 35 años de conocer al Señor. Es posible, claro, aquí hay personas que conocen mucho más años de Jesús y todavía tienen que trabajar en sus problemas de carácter. Lo mismo el apóstol Pablo, siendo un ancianito, como le recordaba en estos días, él decía, yo todavía no he llegado a la meta, todavía no lo he logrado. Pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y sigo
adelante, hacia la meta. Entonces, yo necesito de un grupo pequeño, porque en ese proceso de transformación que dura toda la vida, cuando yo empiezo a reunirme en un grupo pequeño saludable, lo que empieza a ocurrir es que yo empiezo a conocer amigos. Empiezo a tener más confianza con las personas que están en el grupo y llega un momento en que yo ya empiezo a confiar en ellos y va a haber un momento en que yo voy a poder abrir mi corazón a esas personas porque me he dado cuenta que esas personas están listas para ayudar, que son personas que me quieren apoyar de verdad. Hoy en día es muy difícil conseguir amigos. Si bien es cierto que en las redes sociales ese término ya se devaluó, entonces ya tenemos miles de amigos, pero eso no son miles de amigos, es en las redes sociales. Pero amigos, muy poquitos. Y en un grupo pequeño sí se puede conseguir amigos. Mire, en la celebración es muy difícil hacer amigos. En esta reunión es muy difícil hacer amigos, porque uno viene, escucha la palabra, alaba al Señor, y escasamente nos quedamos un ratico al final, de pronto un saludito, pero no hay espacio para hacer amistad. Usted necesita de un grupo pequeño, que los tenemos entre semana, porque en ese grupo pequeño, ahí sí podemos pasar más tiempo, y sobre todo abrir nuestro corazón, y conocernos un poquito más. Vamos a ir a nuestro pasaje bíblico, que hemos estado estudiando, Efesios capítulo 4, ese es el capítulo base de esta serie. Efesios capítulo 4, versículo 25, por favor, vamos a estar leyendo ahí, Efesios 4, versículo 25. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Mire que el solo versículo da para mucha enseñanza. Somos miembros de un solo cuerpo. Pertenecemos a un cuerpo. Esta verdad la hemos enfatizado ya varias veces a lo largo de los últimos meses. Si yo estoy en el cuerpo de Cristo, como todos nos pertenecemos a un mismo cuerpo, somos miembros de un mismo cuerpo. Si estoy en el cuerpo de Cristo y te miento, entonces yo me estoy mintiendo a mí mismo, porque somos un cuerpo. Ahora, yo quiero enfatizar la mentira, que habla aquí de mentira, la quiero enfatizar en términos de comunidad, en términos de grupo pequeño. Si yo me la paso toda la vida fingiendo ser la persona que no soy, entonces yo estoy mintiendo a los demás. Puedo ser una farsa. Y ustedes saben que así es. Hay muchos creyentes. Por supuesto que no estoy hablando de este redil, porque aquí todos son auténticos, original. Pero hay algunos creyentes en algunos lugares que de pronto están asistiendo a la iglesia semana a semana, pero no son originales. Son una farsa total, porque quizás ni siquiera han nacido de nuevo, quizás ni siquiera se han convertido al Señor, o son cristianos carnales. Cristianos que viven en pecado constantemente, pero que vienen a la iglesia y aparentan una super espiritualidad. Eso es una mentira, eso es una farsa, ese es el problema de muchos creyentes. Y ahí tenemos un problema, y es que en nuestra sociedad nos lleva muchas veces a hacer eso. La imagen importa mucho, el cómo nos vemos importa mucho. Entonces, si en verdad quieres cambiar algunas cosas, algunas debilidades de tu carácter que no has podido cambiar hasta ahora, si en verdad quieres crecer en Cristo, si en verdad quieres trabajar en tus defectos de carácter, vas a tener que enfrentar tus miedos y tomar la decisión difícil de asistir a un grupo pequeño y ser vulnerable. Lo difícil no es ir al grupo pequeño, lo difícil es ser vulnerable. Porque ser vulnerable, como lo he enseñado muchas veces en la iglesia, es para valientes. Cuando uno abre el corazón y muestra las debilidades y muestra lo que uno es. Porque es que nuestra sociedad nos ha venido enseñando que nosotros realmente, para poder presentarnos ante los demás, tenemos que presentar una imagen de fortaleza, no de debilidad. Porque para nuestra sociedad, el ser vulnerable es sinónimo de ser débil. Y no es así, en términos bíblicos no es así. Entonces, la única forma en que yo voy a poder salir adelante es con otros, estando en comunión con un grupo pequeño. Solo, si yo me aíslo,
Si yo me escudo que porque no tengo tiempo, que porque esto, que porque aquello, que porque lo otro, va a ser muy difícil que salga adelante en mis problemas de carácter. Yo necesito de otras personas, yo necesito de mis hermanos, yo necesito de una pequeña comunidad. Por eso el mayor obstáculo para crecer, escúcheme, el mayor obstáculo para crecer espiritualmente, para tener el carácter de Cristo, para parecerme a Cristo, es las máscaras que nos ponemos a diario para vernos bien ante los demás. Y yo sé que no estamos en octubre, pero hoy vamos a hablar de máscaras, a recordar un poquito las máscaras que usamos a diario en nuestra vida. A veces creyentes usan máscaras para ir a la universidad, hay otros creyentes que usan máscaras para ir a la empresa, hay otros creyentes que usan máscaras aún dentro de la misma casa. Según el lugar donde estemos, utilizamos máscaras. Es decir, las formas en que queremos que nos vean los demás. Y venimos a la iglesia y también nos ponemos máscaras. A veces queremos aparentar ser muy espirituales y no lo somos, porque nos da pena decir que necesitamos del Señor, que estamos en un proceso de crecimiento. Somos educados en nuestra sociedad para mostrarnos fuertes ante los demás. Hoy en día ya tenemos algo que no existía. En mi época, recién convertido al Señor, no existía eso de asesores de imagen. No, eso no existía. Hoy en día hay asesores de imagen, donde te dicen cómo pararte, cómo hablar, qué decir, qué no decir, pero nunca vayas a mostrar tus puntos débiles. No muestres tus puntos débiles. Entonces, venimos a la iglesia y hacemos lo mismo. Venimos a la iglesia y no queremos mostrar nuestros puntos débiles porque, qué pena, ¿qué van a pensar de mí? Y por eso es que a veces no crecemos y no hay la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque nosotros no cooperamos en esa transformación. No somos auténticos. No somos auténticos. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana decirles, que si yo quiero salir adelante, tengo que pertenecer, asistir a un grupo pequeño, saludable, pero que sea un grupo pequeño, auténtico, donde yo pueda abrirme, donde yo pueda compartir con los demás. Ahora, nosotros llamamos a nuestros grupos pequeños, nosotros los llamamos grupos pequeños saludables. Y los llamamos grupos pequeños saludables porque lo que buscamos es la salud espiritual de cada uno de los miembros que asisten a ese grupo. Y para que haya salud espiritual, una de las cosas que necesitamos es poder compartir aún nuestras luchas, nuestras heridas, nuestras preocupaciones, pero también nuestras tentaciones, también nuestras crisis espirituales con nuestros hermanos en el grupo. Repito, discúlpeme que sea tan repetitivo, pero necesitamos ser auténticos, no aparentar lo que yo no soy, ser como una copia, como un plagio de otros. No, yo tengo que ser original, ser auténtico. Y sobre todo entender que en el grupo pequeño saludable, los grupos que tenemos en nuestra iglesia, nosotros les hemos enseñado a todos que en ese grupo no estamos para juzgarnos. Por eso un joven necesita asistir a un grupo pequeño de jóvenes. Por eso en este momento estamos empezando ya. Ahorita se va a empezar a abrir, ya más adelante Juan Esteban va a estar compartiendo un poquito sobre eso. Ahorita no voy a tomar tiempo, pero solamente para decirles que dentro de poco van a empezar un grupo de jóvenes de 18 a 27 años de edad. De 18 a 27. Grupos de jóvenes donde usted pueda hacer amigos, donde usted pueda ser vulnerable, donde nos apoyemos los unos a los otros, ¿ok? Entonces, un grupo pequeño, saludable. Mire lo que dice Pablo en Efesios 4:32. Vamos viendo un poquito más lo que Pablo dice en este capítulo. Efesios 4:32. Cuando estén ahí, háganme en alguna señita. ¿Ya lo encontraron? O si no, ahí también se lo están proyectando, ¿sí? ¿Lo están viendo en la pantalla? Efesios 4:32. Por el contrario, dice Pablo ahora. Ese por el contrario, nosotros ya hemos visto el contexto. Ya hemos visto los versículos anteriores, no lo vamos a mirar ahora. Él ha hablado de la vieja naturaleza, que ese es un tema que tomamos 3 semanas para hablar de eso, del viejo hombre, ¿cierto? Entonces dice, por el contrario, dice Pablo, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio
de Cristo. Miren las frases: sean amables, después dice sean de buen corazón, después dice perdónense unos a otros tal como Cristo los perdonó a ustedes, o como Dios los perdonó a través de Cristo. Entonces, esto es lo que tiene que estar pasando en un grupo pequeño saludable. Lo que está en este versículo es lo que debe pasar en un grupo pequeño saludable. Cuando uno falla, cuando uno cae espiritualmente o tiene algún problema en esta sociedad, la sociedad le cae encima, nos aísla, nos margina, se nos viene el mundo encima. Pero en la iglesia estamos hablando de algo diferente. Cuando una persona falla en la iglesia, como iglesia estamos ¿para qué? Para ayudarle a levantar, para ayudarle a restaurar, no para acabarlo. Porque a veces ese es el problema, que nos falta mucho amor del Señor en nuestro corazón. Por eso aquí habla de amor de Cristo, por eso aquí habla de amabilidad, por eso aquí habla de perdón. Cuando nosotros estamos en un grupo pequeño y ya entendemos esto, entonces yo digo, bueno, yo puedo ser vulnerable en el grupo, porque el grupo no va a estar para acabarme, el grupo está para ayudarme, está para alentarme, está para, en cierta manera, apoyarme en un momento de debilidad. Y cuando yo ya entiendo eso, yo digo, maravilloso, maravilloso, no voy a faltar a mi grupo pequeño saludable. Y ahí es donde Pablo sigue hablando en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 29. Vamos rápido con eso. En el versículo 29, Pablo le dice a los cristianos de Éfeso: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Vuelvo a leer el versículo. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Mire la última frase del versículo: a fin de que sus palabras resulten de estímulo, resulten de estímulo. Yo estoy en el grupo para estimular a otras personas. De pronto esa palabra no nos ayuda mucho. Entonces, en Dios habla hoy, me gusta cómo lo traduce. En Dios habla hoy traduce así: no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad. Palabras que edifiquen. Eso me ayuda a entender más que estimular. Que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes la escuchan. En un grupo pequeño, yo tengo que entender que yo estoy ahí con un propósito, que Dios me ha colocado ahí no solamente para ayudarme a mí en esa pequeña comunidad, sino que yo estoy también para ayudar a otros en esa pequeña comunidad. Ahí puedo aplicar el segundo mandamiento más importante, que es amar al prójimo como a mí mismo. En un pequeño grupo, pequeño. Entonces, si hasta ahora no has podido participar de un grupo pequeño de nuestra iglesia, yo le voy a compartir en esta mañana las 4 reglas de oro de nuestros grupos pequeños. Y esto es algo que tenemos que entenderlo todos en este lugar. Desde los pastores hacia abajo, estamos hablando que hay 4 reglas de oro de nuestros grupos pequeños saludables, y voy a ir muy rápido, porque esto es materia de capacitación cuando enseñamos para ser facilitadores de grupos pequeños. Y cuando usted está empezando una serie, yo quiero que, por favor, todos los facilitadores, los pastores que están al frente de este ministerio precioso de grupos pequeños saludables, siempre estemos recordando estas 4 reglas. Siempre las estemos recordando. Es más, hasta que las tengamos por escrito siempre, para que la gente las esté recordando. Porque lo que no se está recordando se olvida. Por eso yo he venido en el último año recordando y refrescando cosas de hace años en nuestra iglesia. Entonces, aquí va la primera regla. Lo que se dice en el grupo pequeño se queda en el grupo. Ahí se tiene que quedar. Porque en ese grupo yo voy a ser vulnerable. En ese grupo en algún momento yo voy a compartir cosas delicadas. O en ese grupo voy a escuchar cosas delicadas.
Eso es lo que llamamos el principio de la confidencialidad. Sí que se ha perdido ese principio en el día de hoy en muchas de nuestras iglesias. Por eso la Biblia desde el Antiguo Testamento es clara en enseñar en contra del chisme. El chisme es una cosa que muchos cristianos no han podido entender, porque algunos cristianos se confunden, algunos piensan que son muy comunicativos, algunos piensan que le van a ayudar a otro diciendo, venga, lo que pasa es que a fulanito le pasó esto, le pasó aquello, venga, oremos por fulano. Y detrás de esa espiritualidad, detrás de la excusa de orar, lo que estoy es chismoseando, como decimos los paisas. Nos cuesta guardarnos las cosas, callarnos las cosas. En un grupo pequeño, saludable, si el grupo, escúcheme, no es sano en este principio, que lo que se dice aquí se queda aquí. Si yo no hago ese principio de confidencialidad, créame que esa persona se llega a dar cuenta que hablaron, que compartieron con otros lo que usted dijo en ese grupo, no vuelve al grupo. Eso es terrible. Para lo que es la comunidad, para lo que es la comunión, el chisme es terrible, terrible, terrible. Y hoy no voy a darles una conferencia sobre el chisme, pero sí les voy a regalar un versículo. Proverbios 20:19. Proverbios 20:19, en el libro de sabiduría en el Antiguo Testamento, dice el sabio, el chismoso traiciona la confianza. ¿Por qué la traiciona? Porque la persona cuando contó algo, esperaba que los demás guardaran su secreto. Esperaba que los demás fueran prudentes y no ventilaran esto a nadie más, que lo que se dijo en ese grupo ahí se quedó. Entonces, cuando se da cuenta de que hablaron lo que él dijo, cuando traicionaron la confianza que él les brindó, eso es terrible. Por eso dice acá, el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Oiga, no te juntes con la gente que habla de más. A muchos les cuesta, como digo yo popularmente, cerrar la boquita. Les cuesta cerrar la boquita. Un chismoso, una chismosa en una iglesia es terrible. Y algo que nosotros hemos venido compartiendo en esta iglesia hace años es luchando en contra del chisme. Porque es que ser chismoso es muy fácil. ¿Quién dijo que ser chismoso es decir mentiras? No. El chisme a veces es contar la verdad, lo que escuchó va y lo cuenta a los demás. Más se demora en escuchar que en estar con el teléfono o el celular o por el WhatsApp contando lo que pasó. Eso es chisme. Y es tan delicado que en la Biblia, escúcheme, en la Biblia es tan delicado el chisme que lo cataloga más o menos parecido como a la hechicería, al adulterio. En el Antiguo Testamento al chismoso, ¿sabe qué pasaba con el chismoso cuando salieron de Egipto? Dentro de las leyes, cuando una persona tenía problemas de chisme, era muerto a piedra, lapidado. Le hace la Biblia, le hace el Levítico para que se dé cuenta que si alguien andaba chismoseando entre el pueblo, dice que era lapidado, así como un hechicero, así como un adúltero, una adúltera. Ojo, que estamos hablando de algo delicado. Lo que pasa es que en el día de hoy como iglesia tenemos un problema. Estamos haciendo lo mismo que los católicos. Los católicos separan los pecados, pecados mortales, pecados veniales. Los pecados grandototes, los pequeños. Por favor, en la iglesia evangélica hemos hecho lo mismo. Entonces vemos el superpecado, el adulterio, la borrachera, cosas de, terrible, el ladrón. Pero al chismoso no lo vemos en esa categoría. Y yo me atrevería a decir que el chismoso es mucho más grave, porque el chismoso no solamente hace lo que hace delante de Dios, sino que daña a toda una comunidad. La divide, se pierde la confianza. Por eso en esta iglesia estamos en una campaña fuera con los chismosos. No, mentira. Suena fuerte, pero sí queremos enfatizar que necesitamos, por favor, en la iglesia hablar la verdad, pero sobre todo generar confianza con los demás. No hay nada más terrible cuando una persona viene ante un pastor, una pastora, a contarle algo, a abrir su corazón, y ese pastor y esa pastora ventila lo que escuchó. Eso es terrible, se pierde la confianza.
Terrible cuando alguien viene y busca un psicólogo, un profesional, abre su corazón y ese psicólogo, psicóloga va y cuenta las cosas a los demás. Ese es el mismo principio. Por eso hay unas ramas del cristianismo, como en el catolicismo, que se hacen lo que llamamos los votos de silencio. El voto de la confesión, lo que el padre, lo que el cura escucha en ese confesionario, eso es para él nomás. Él no puede ventilarlo. Un médico, en la rama profesional de la salud, un médico también cuando escucha algo, eso se queda solo para él. No puede ventilar eso. Y muchas veces hay cosas tan delicadas que tiene que intervenir hasta la misma ley para poder que el médico revele eso que supo, porque es un secreto profesional. Qué bueno que aprendiéramos eso en la iglesia, que aprendiéramos a cerrar nuestra boquita, que aprendiéramos a entender que en nuestros grupos pequeños necesitamos vivir esta regla: lo que se dice en el grupo se queda en el grupo. Número 2, la segunda regla de oro es: nunca minimices el dolor de los demás. Nunca minimices el dolor de los demás. Y voy a ir rápido acá, porque aquí no me voy a quedar mucho, pero a veces llega alguien y dice algo en el grupo, abre su corazón, habla del dolor por el que está pasando, la crisis o sus problemas, y entonces no ha de faltar el hermanito, la hermanita, que a veces escucha a esa persona y le dice: mire, no es para tanto, yo ya pasé por eso, no es para tanto. No minimice el dolor de los demás. Si esa persona abrió su corazón y está compartiendo su crisis, tengo que respetar ese momento tan delicado, tan valioso para esa persona. Antes, al contrario, lo que tengo que buscar es la manera de apoyarle más, no de minimizar el dolor de esa persona. Entonces, yo anoche en la prédica les compartía de una historia, hoy no lo voy a hacer, pero cada rato uno escucha historias de cómo una persona abrió su corazón y los demás, en vez de validarlo, en vez de apoyarlo, le dijeron: usted está haciendo una tormenta en un vaso de agua. No, es que esa es su crisis. Puede ser que yo la enfrenté de otra manera, pero yo tengo que entender que si esa persona abrió su corazón, yo estoy ahí para apoyarle, no para minimizar el dolor de esa persona. Ahora, la siguiente regla es muy parecida a esto. Entonces, la tercera regla es: no trates de arreglar a las personas. No trates de arreglar a las personas. Esto de no tratar de arreglar a las personas es que cuando alguien comparta una área de debilidad en el grupo pequeño, cuando comparta un defecto de carácter, un pecado, una tentación, limitémonos solo a escuchar. Si esa persona está compartiendo algo delicado, un pecado, algo así, limítese a escuchar, pero ese no es el momento para que usted empiece a brindarle consejos. Ese no es el momento para que usted empiece a decirle qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. En un momento donde alguien se abre de esa manera, sobre todo estoy hablando de un grupo pequeño, hay otros espacios. Hay espacios de consejería, hay espacios de discipulado, hay espacios de mentoría. Pero ese espacio del grupo pequeño no es para arreglar la gente, no es para cambiar la gente como tal. En ese momento no. Entonces no trates de arreglar a las personas, solamente escúchalos. Ese es el poder sanador de escuchar. A veces alguien está hablando y yo ya quiero empezar a darle consejos. No, cállese. Por eso le decía que tiene que ver un poquito con el otro, porque tiene que ver con hablar. Tiene que ver con hablar. Hay personas que a veces llegan donde uno como pastor con algún problema y vienen y comparten bla, y comparten su historia, delicado, en fin, y de pronto le cogió la tarde o algo y tiene que salir, uno no le ha dicho absolutamente nada y dice: no, ya me tengo que ir, pero muchas gracias, pastor, qué bendición, me ayudó tanto. Y uno, ¿qué hizo? Nada. Muchas veces me ha pasado. Lo único que hice fue escucharle con atención, mostrarle amor al escucharle. Eso pasa a veces en el campo de la psicología. A veces viene alguien a compartir y a veces lo que hace el psicólogo o la psicóloga es solamente ¿qué? Escuchar. Y la persona se va bien, se va descansadita, se va livianita. ¿Por qué? Porque es que necesitamos que nos escuchen. Pero si usted va a empezar a hablar y todo el mundo va a empezar a darle consejos en el grupo, todo el mundo va a tratar de arreglarlo. No estamos para eso en el grupo, ¿ok? Listo. La otra regla. Estos son reglas de grupos pequeños saludables, no estamos hablando de iglesia.
Sí, yo sé que es iglesia, pero no estamos hablando de la celebración o de los ministerios, no estamos hablando del grupo pequeño saludable. Número 4. La cuarta regla es, me enfoco en mis propios cambios. Tiene que ver con la anterior. Me enfoco en mis propios cambios. Yo no estoy ahí en el grupo para cambiar a los demás. No, ese no es mi enfoque. Yo no voy a cambiar. No es que voy a ir al grupo porque voy a llevar a Julano. Y yo quiero que Julano cambie. No se enfoque tanto en cambiar a los otros. Enfóquese en cambiar usted, ¿cierto? La meta de nosotros en un grupo pequeño no es tanto cambiar a los demás, no señor, es cambiar nosotros. Tenemos que enfocarnos en nuestros propios cambios. ¿Sabe qué es lo bonito? Que como todos nos apoyamos, que como todos estamos en el mismo propósito, en el camino cambiamos juntos, pero cambiamos todos. Pero yo estoy enfocándome en mi propio cambio. Entonces, para resumir esto, iglesia, necesitamos una auténtica comunidad, una comunidad sincera, un grupo pequeño donde podamos ser vulnerables. Si yo quiero hacer cambios difíciles en mi vida, cambios difíciles de carácter, necesito conectarme a un grupo pequeño saludable, a modo de aplicación. Ustedes saben, iglesia, no voy a tomar mucho tiempo para eso, pero ustedes saben que Jesús es nuestro modelo, los apóstoles son nuestro modelo en esto de los grupos pequeños saludables. Jesús, cuando vino a la tierra, lo primero que hizo fue establecer y conformar un grupo pequeño. Y con ese grupo pequeño estuvo más o menos 3 años y medio antes de irse a la diestra del Padre. Y en ese grupo pequeño desarrolló amistades, en ese grupo pequeño pudo ser vulnerable, en ese grupo pequeño reían, lloraban, comían juntos. Eso era una pequeña comunidad. Los apóstoles nos dan también ejemplo a nosotros. Cuando uno empieza a leer Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta en el capítulo 2, en el capítulo 5, que los discípulos se reunían todos los días, tanto en la iglesia, en el templo, como por las casas, todos los días. Y tenían reuniones caseras, reuniones de casas. Y ahí compartían el pan, ahí oraban, ahí escuchaban la palabra, ahí tenían compañerismo, ahí evangelizaban, ahí discipulaban. Eso es una pequeña comunidad. Jesús es nuestro modelo, los apóstoles son nuestro modelo. Entonces, si no estás participando de un grupo pequeño saludable al día de hoy le voy a retar, le voy a desafiar, le voy a motivar. Asista a un grupo pequeño, porque usted no va a poder hacer los cambios de carácter, debilidades de carácter solita. Usted necesita de otros. Entonces, al final hay una mesa, y en esa mesa usted se va a inscribir a un grupo pequeño saludable. ¿Cuál es? Usted dirá, ¿y a qué grupo asisto? No, ahí le van a orientar. Nosotros tenemos grupos de hombres, grupos de mujeres, tenemos grupos pequeños saludables de parejas, y ahora vamos a empezar también un grupo pequeño de jóvenes de 18 a 27 años de edad. Dentro de poco van a escuchar entonces, pero inscríbase, si está dentro de esas edades, inscríbase, porque vamos en este momento a hacer la transición. Los jóvenes que asisten los viernes deben de ser menores de 18. Menores de 18. Debe haber unos rangos establecidos, así como las clases de niños. Los jóvenes también deben de tener otro rango de edad. Por eso vamos a tratar de tener 2 clases de jóvenes. Y vamos a animar para que los que se reúnen los viernes también tengan su propio grupo pequeño, tengan grupos pequeños. Mi anhelo también es que los niños tengan grupos pequeños. Obvio, liderado por adultos y por jóvenes, pero que hayan grupos pequeños de niños, porque es la forma donde los niños van a empezar a crecer viviendo, ¿qué? En una pequeña comunidad, viendo el valor de lo que es una pequeña comunidad. Entonces, necesitamos otra cosa, escúchenme. La iglesia está creciendo. Necesitamos nuevos facilitadores de grupos pequeños. Nosotros tenemos capacitaciones, tenemos módulos para ser facilitadores de grupo pequeño. Entonces, debe de inscribirse. Si usted va a empezar un grupo pequeño, debe de pasar por esas capacitaciones. Entonces, se inscribe al final y diga, yo quiero ser un facilitador de grupo pequeño. Y le vamos a estar llamando, porque cuando ya tengamos un grupo pequeño para capacitar, le vamos a poner a eso fecha, día y hora, para que venga a capacitarse. Lo otro
es que si ya ha participado de grupos pequeños en un pasado, pero por muchas razones se desconectó y hace rato que no se ha reunido otra vez en grupos pequeños, aproveche el día de hoy y diga, a partir de hoy me voy a volver a conectar, me voy a reconectar. Entonces, anótese al final, busque el grupo pequeño que más le queda fácil asistir. Yo quiero invitar para que vengan aquí adelante los que dirigen grupos pequeños y sus asistentes, sus ayudantes. Vengan aquí adelante, por favor, que quiero orar por ustedes. Ayer hicimos eso. Los que dirigen grupos pequeños y sus asistentes, vengan aquí adelante porque quiero orar por ustedes. Ayer tuvimos aquí también un grupo de personas, oramos por ellos porque son los que están al frente de nuestros grupos pequeños saludables, grupos pequeños saludables. Vamos a orar por ellos. Miren, ellos son la razón de ser de por qué seguimos con grupos pequeños saludables. Yo estoy muy agradecido al Señor por estos hermanos y hermanas donde tenemos adultos jóvenes que han puesto sus vidas al servicio del Señor, porque ellos en los grupos pequeños saludables lo que cumplen es el oficio como de pastores de pequeños rebaños, donde pastorean sus grupos. No solamente dan enseñanza una vez a la semana, sino que ellos llaman, ellos visitan, ellos también participan del discipulado, de consejería. Es decir, la labor de ellos es una labor gigante. Iglesia, ¿qué tal si se coloca de pie y extiende sus manos hacia adelante y oramos por estos hermanos para que el Señor nos ayude? Padre, este grupo precioso de tus hijos que está aquí adelante, Señor, Padre, ellos mismos viven sus propios procesos, también tienen sus propias crisis, Señor, y a veces, Señor, tienen momentos muy difíciles, a veces hasta algunos han querido tirar la toalla, Señor, y no seguir a causa quizás de problemas familiares, o problemas personales o espirituales, pero Señor, hoy oramos para que tú los fortalezcas. Hoy oramos en esta mañana para que tú, Señor, les regales una bendición muy especial a través de tu Espíritu Santo, para que ellos sigan adelante aún en medio de sus problemas y sus dificultades. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo les dé mucha sabiduría, para que ellos sigan enseñando tu palabra preciosa, para que sigan, Señor, con ese corazón de pastor, de pastora, pastoreando esas ovejas que asisten a estos pequeños rebaños. Señor, bendícelos grandemente, bendice sus hogares, bendice sus familias, suple sus necesidades. Como iglesia queremos hacer un reconocimiento para ellos en esta mañana y queremos presentarnos delante de ti para pedirte una bendición muy especial para ellos, que sea la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor y a sus hermanos. Al final, yo creo que se acercan uno de ellos y la felicitación. Pueden sentarse. Vamos a orar, vamos a estar en el momento ya de adorar al Señor. Padre, gracias por este tiempo hermoso que nos has permitido en esta mañana meditar, compartir, reflexionar, estudiar tu preciosa palabra. Señor, gracias por recordarnos en esta mañana la importancia de pertenecer a un grupo pequeño y saludable. Gracias en esta mañana por recordarnos que no podemos cambiar solos, que necesitamos de otros, que necesitamos de otras personas, que necesitamos de hermanos y hermanas en la fe que nos ayuden en nuestro peregrinaje espiritual. Señor, en esta mañana mi oración es por la iglesia aquí congregada. Señor, mira a los hermanos, hermanas que todavía no se reúnen en grupos pequeños. Señor, permite que la palabra de hoy, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú les muevas, les concientices de la importancia de que se reúnan en un grupo pequeño y saludable. Al final, yo te voy a invitar para que seas valiente. Acércate a esa mesa que hay al final de esta reunión. Inscríbete en un grupo pequeño. Eso es para tu bien, es para tu salud espiritual. Busca el horario que más te convenga. Si quieres asistir y los horarios no se ajustan, diga, mira, yo me quiero congregar, yo quiero ir a un grupo pequeño, pero este es el horario que a mí me sirve. Simplemente dispóngase. Si aquí tenemos varias personas que se pueden reunir a una hora especial, créame, le vamos a buscar un facilitador para que usted pueda asistir. Estamos es para ayudarle. Somos una comunidad. Pero en esta mañana yo quiero pedirte de corazón que le pidamos perdón al Señor.
Que le pidamos perdón quizás porque muchas veces hemos confundido el chisme con la comunicación. Y creemos que estamos comunicando algo, que estamos ayudando a alguien contando las cosas, pero a veces le estamos haciendo mucho daño, chismoseando, contando cosas privadas. Lo que se dice en el grupo se queda en el grupo. Pidámosle perdón al Señor las veces que hemos violado y traicionado esa regla de oro, que hemos traicionado la confianza que han depositado en nosotros, contando lo que escuchamos. En esta mañana, algunos de ustedes el Señor hace un rato ha venido llamándolos, los ha venido inquietando a través del Espíritu Santo para ser facilitadores. Algunos de ustedes el Señor les ha puesto carga para enseñarle a otros, para ser instrumento de bendición para otros amigos, amigas. Este es el momento entonces para que tomes la decisión de capacitarte, de formarte, para ser un facilitador de nuestra iglesia de manera formal. El Señor necesita obreros. La mies es mucha, la cosecha es mucha, los obreros pocos. Tú no necesitas ir a un seminario, no necesitas tener la supercapacitación teológica para estar al frente de un grupo pequeño. Aquí te capacitamos. En nuestra iglesia tenemos formación espiritual, teológica, para que dirijas un grupo pequeño. Anótate al final, inscríbete, diga: yo quiero ser un facilitador, una facilitadora. Y también algunos de ustedes, hubo un tiempo en que fueron muy fieles asistiendo a un grupo pequeño. Por muchas razones quizás te desconectaste. Hubo una desconexión. En esta mañana yo te quiero motivar. Conéctate nuevamente. Conéctate nuevamente. Eso es para tu bien, es para tu salud espiritual. Señor amado, y queremos terminar una vez diciéndote: queremos que tú cambies nuestra vida, queremos parecernos a ti, Jesús. Queremos que tú seas el centro de nuestra vida. Queremos que tú nos transformes a tu imagen, Señor. Queremos ver la vida como tú la ves. Queremos vivir la vida como tú la viviste, Señor. Queremos imitarte en tu forma de hablar, de pensar, de actuar, Señor. Transfórmanos. Cantémosle al Señor en esta mañana.